No sé cómo lo hicieron, todo lo que sé es que lo hicieron. No creo que nadie sepa cómo lo hicieron, cómo levantaron esas piedras, cómo las llevaron a ese nivel. Creo que estamos viendo nuevamente una tecnología perdida. A lo largo de los años, los antiguos egipcios nos han dejado asombrados con sus increíbles inventos. Desde la construcción de las pirámides de Giza hasta el levantamiento de las estructuras más pesadas sin usar una grúa. Siempre vuelvo a las antiguas tradiciones egipcias que hablan de sacerdotes cantando mientras estos enormes bloques eran levantados en el aire. Sin embargo, descubrimientos recientes muestran que los egipcios no hicieron nada comparado con una civilización que existió antes que ellos. Únase a nosotros mientras examinamos algunos de los casos más convincentes de tecnología preegipcia, dejada por una civilización avanzada que desapareció. Disco de esquisto. No importa si lo miras una vez o para siempre. De cualquier manera, nada antiguo viene a la mente. Por eso te sorprendería darte cuenta de que este disco existió desde el año 3000 antes de nuestra era. ¿Cómo? ¿Verdad? Desde su descubrimiento en 1936 en el pueblo egipcio de Saqqara, el disco de esquisto ha sido utilizado para apoyar la ampliamente aceptada afirmación de que la cultura egipcia antigua adquirió una tecnología mucho más avanzada que la suya propia en algún momento de su desarrollo, a partir de una fuente externa. O tal vez hubo una civilización avanzada anterior a los antiguos egipcios. Fortaleciendo estas creencias está el hecho de que después de casi 2 siglos de estudio concertado sobre la cultura egipcia, se descubrió que los egipcios del año 3000 a.C. no tenían las capacidades para crear una pieza de tecnología tan sofisticada. Sin embargo, esto se encontró en su suelo. El día de su descubrimiento, el renombrado egiptólogo británico Brian Walter Emery no esperaba encontrar un artefacto tan intrigante como el disco, ya que él y su equipo solo estaban excavando la tumba del príncipe Sabu, hijo de un faraón Yujib, gobernador de la primera dinastía del año 3000 a.C. El disco de esquisto fue encontrado entre algunos objetos funerarios comunes, incluyendo vasijas de piedra, cuchillos de sílex, flechas y algunas herramientas de cobre. El descubrimiento recibió su nombre del término esquisto, derivado de una palabra griega que significa dividir, lo que se refiere a la relativa facilidad con la que este material puede dividirse a lo largo del plano lateral. Se derivó de arcilla y lodo, que han pasado por una serie de cambios físicos y químicos extremos, pasando de lutita a pizarra a filita. Aparte del hecho de que la existencia de objetos antiguos hechos de este material duro pero frágil no es rara, el diseño y la artesanía de este disco en particular es lo que resulta asombroso, aunque desconcertante. No solo habría requerido una práctica y paciencia extraordinarias para crearla, sino que tampoco se han encontrado otras piezas elaboradas de manera similar, lo que hace que parezca la única pieza existente. Aunque los artesanos han intentado recrear este disco, ninguno de ellos ha podido hacer algo parecido durante más de 2 siglos. Echa otro vistazo al disco. ¿No te resulta demasiado familiar? Se parece a un plato o al volante cóncavo de un coche con 3 cortes o palas curvas que parecen la hélice de un barco. En el centro hay una abertura con un collar que parecería funcionar como el receptáculo de algún eje de una rueda u otro mecanismo desconocido. Quizás un cubo central diseñado para encajar en un poste de madera. El disco de esquisto tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor, 61 centímetros de diámetro y 10.6 centímetros en el centro. Confía en los arqueólogos experimentales para siempre darnos algún tipo de explicación de posibles escenarios de ingeniería sobre cómo pudieron haber logrado una hazaña increíble. Pero, en el caso de este disco, queda la pregunta de cómo demonios estos humanos concibieron y lograron la creación de tal cosa. Mientras que el disco de esquisto ha dejado a los expertos rascándose la cabeza durante mucho tiempo, el renombrado egiptólogo británico Cyril Aldred afirmó que, independientemente del propósito para el que se diseñó el objeto, su diseño era sin duda una réplica de un objeto metálico anterior, mucho más antiguo, que nunca fue descubierto. Añadiendo al misterio de la construcción del objeto está la teoría bien documentada de que la introducción de la rueda en la sociedad egipcia no ocurrió hasta la invasión de los Hicsos a finales del Reino Medio, alrededor del año 1640 a.C. Los Hicsos son históricamente conocidos por haber empleado la rueda en varios dispositivos, pero la usaron principalmente en sus carros militares. Así, uno debe preguntarse, si el disco de esquisto no es una rueda ni está modelado a partir de una rueda, ¿de qué fue concebido? ¿Y cómo pudo una cultura que típicamente usaba cinceles de cobre o bronce toscamente hechos para tallar piedra a mano haber dominado una técnica para trabajar un material tan delicado como la mica a este extraordinario nivel de perfección? Una cosa sigue siendo cierta, sin embargo, el disco de esquisto tiene su propio propósito. Si no, ¿por qué los egipcios invertirían el tiempo,
las herramientas y las habilidades necesarias para crear este objeto si no cumpliera algún propósito específico y muy significativo. En los últimos años, ha habido especulaciones de que los antiguos egipcios debieron haber recibido conocimientos tecnológicos avanzados de una fuente externa, quizás extraterrestres de más allá de nuestro sistema solar. Pero aunque esta afirmación carece de credibilidad en la comunidad científica moderna, no se puede negar que los egipcios de alguna manera lograron hazañas tecnológicas que deberían haber estado más allá de sus capacidades, excepto si realmente provienen de una civilización preegipcia que no conocemos. El Osirión. Este es un antiguo templo egipcio ubicado en Abidos, en la parte trasera del templo mortuorio de Seti I. El Osirión es una estructura hermosa, pero extraña al mismo tiempo, con un diseño arquitectónico que no debería haber existido en su época. Originalmente, se pensaba que era una construcción del reino antiguo. Sin embargo, debido a los grandes bloques de granito, ahora se ha fechado en el reinado de Seti y generalmente se interpreta como un cenotafio a Osiris, o más específicamente, a Seti como Osiris. Se cree que su diseño está basado en las tumbas excavadas en la roca del Valle de los Reyes. Se accede a través de un pasaje subterráneo de 420 pies en el centro de su cámara funeraria con 10 columnas, que se encuentra a un nivel más bajo que el templo de Seti. Hay un sarcófago ficticio. El Osirión fue descubierto entre 1902 y 1903 por los arqueólogos Flinders Petrie y Margaret Murray, y desde entonces ha planteado muchas preguntas sobre cuán avanzados eran los antiguos egipcios. Mientras que el diseño del Osirión desconcertó a los arqueólogos durante años, algunos símbolos de la flor de la vida pintados en el interior de uno de los monolitos apuntaban al uso de geometría sagrada. Para aquellos que no están familiarizados, la geometría sagrada es un tema complicado que va más allá del alcance de esta guía del templo de Abidos. Pero los antiguos egipcios la tomaban muy en serio y basaban gran parte de su arquitectura y arte en proporciones especiales que consideraban sagradas. Sin embargo, lo que se desconoce es el momento exacto en que se pintó la flor de la vida en Abidos. Pero el texto griego observado cerca indica que fue en algún momento durante la era tolemaica. Lo que hace difícil admitir que esta estructura fue construida por la civilización egipcia es que consiste en grandes filas cuadradas de pilares de granito, la mayoría de los cuales están completamente desprovistos de tallados o inscripciones, lo cual es diferente a los egipcios que cubren sus paredes con inscripciones y tallados. Sin embargo, se sabe que los egipcios renovaban regularmente monumentos antiguos mientras añadían nuevas obras de arte. Lo que hace que el Osirión sea más misterioso es su singularidad en comparación con otros monumentos del reino. Un tipo no conocido a lo largo de la historia de los egipcios. Pero justo cuando pensabas que lo habías visto todo, el agua que rodea la cámara hace del Osirión una maravilla completa. De alguna manera, esta agua emerge desde dentro de esta estructura. Algo muy extraño para ocurrir en un desierto. Pero incluso si va a haber agua, no agua presurizada como la de aquí, lo que sugiere que algo realmente extraño está sucediendo en el Osirión. James Westermann, un explorador, historiador de investigación, arqueólogo, ingeniero y científico físico, se fascinó con el Osirión en su primera expedición a Abidos en 1986, y en expediciones posteriores intentó identificar la fuente del agua que fluye hacia el Osirión, primero usando radar de penetración terrestre. Más tarde usó bombas de desagüe para intentar alcanzar el agua fuente debajo de la estructura, pero nada de lo que hizo le dio el resultado que buscaba. Aún más desconcertante, no hay roca madre debajo de la estructura, como lo revelaron el radar de penetración terrestre, la tecnología sísmica y los escaneos de pozos profundos construidos en el área, lo que hace improbable que existan formaciones rocosas aisladas debajo. Durante años, Westermann tuvo que esperar el avance tecnológico que solo surgió en 2023 para realizar más investigaciones en el sitio. Westermann y un equipo recibieron 3 registradores Aquatrol 200CTD para medir presión, temperatura, conductividad y sólidos disueltos totales. Desplegaron uno en el Osirión y colocaron los otros 2 en pozos de observación cercanos. Hasta ahora, los datos de los Aquatrols indican que el agua dentro del Osirión tiene características únicas, lo que hace improbable que provenga de la misma fuente que los otros 2 pozos de monitoreo. Cuanto más se estudiaba el Osirión, más misterioso se volvía, dejando a los expertos con tantas preguntas, entre ellas, ¿cómo fue posible construir una estructura de esta magnitud en un paisaje arenoso parcialmente sumergido? ¿Dónde y cuál es la fuente de esta agua? ¿Y cómo se repone tan rápidamente en medio del desierto egipcio? Desafortunadamente, la civilización con esta misteriosa ingeniería ha desaparecido hace mucho tiempo. Pilar Jed.
A lo largo de los años, una cosa que nos ha ayudado a entender la cultura del antiguo Egipto son los jeroglíficos, y uno de los más comúnmente encontrados es el símbolo Djed. Con la apariencia de un pilar y 3 o más travesaños, ha habido varias teorías sobre el significado de este enigmático símbolo y lo que representaba para los antiguos egipcios que lo usaban con tanta frecuencia. Muchos creen que el Djed es un símbolo del dios Osiris, específicamente su columna vertebral. ¿Cómo es eso? Regresemos en el tiempo. Según la mitología egipcia, Osiris era el dios del más allá que fue engañado mientras visitaba a Set, el dios del desorden, el desierto, las tormentas y la violencia. Osiris fue engañado para que se metiera en un ataúd que fue construido exactamente a su tamaño y rápidamente fue asfixiado, después de lo cual el ataúd fue arrojado al Nilo. Eventualmente, el ataúd llegó a las costas de Biblos en Siria, donde un árbol sagrado creció rápidamente a su alrededor, encerrando el ataúd dentro de su tronco. El rey de la tierra, sin saber de la presencia del ataúd, estaba asombrado por el rápido crecimiento del árbol y ordenó que lo cortaran para convertirlo en un pilar en su palacio. Todo el tiempo, la esposa de Osiris, Isis, había estado buscándolo antes de enterarse de que su cuerpo estaba contenido dentro del pilar. Se hizo cercana al rey y la reina, y cuando le concedieron un favor, ella pidió el pilar. Al recibir el pilar, ella retiró el cuerpo de Osiris y consagró el pilar. Desde entonces, el pilar ha sido conocido como el pilar del Djed. Pero algunos no están de acuerdo con esa historia. Creían que el Djed era un pilar de fertilidad hecho de o rodeado por juncos, árboles o gavillas. Como Egipto era una tierra sin árboles, esto puede representar la importancia de los árboles que se importaban de Siria. Otros relatos asocian el Djed con el dios halcón de la necrópolis de Menfis, Seker, luego con el dios patrón de los artesanos de Menfis, Ptah, a veces referido como el noble Djed. El símbolo del Djed también se ve a veces como un pilar que sostiene el cielo. En un palacio, los pilares pueden rodear una ventana, y cuando se ven desde el ángulo correcto, parece que los pilares están sosteniendo el cielo. El símbolo Djed también se utiliza en una ceremonia llamada levantamiento del Djed. Esta ceremonia está destinada a representar el triunfo de Osiris sobre Set, en la que el faraón usa cuerdas para levantar un pilar con la ayuda de sacerdotes durante la ceremonia. Esto coincidía con la época del año en que comenzaba el año agrícola y se sembraban los campos. El Djed también se ha utilizado como un amuleto colocado cerca de las columnas vertebrales de los cuerpos momificados y la imagen pintada en su ataúd. El amuleto estaba destinado a permitir que el difunto viviera eternamente y asegurar su resurrección. El libro de los muertos egipcio contiene un hechizo que se recitaba al colocar el amuleto sobre la momia, con la esperanza de que permitiera al difunto incorporarse y recuperar el uso de su columna vertebral. Además, a menudo se veía en inscripciones jeroglíficas e incluso como parte de estructuras arquitectónicas. Su aparición ubicua da la impresión de que este símbolo era tanto importante como sagrado en los sistemas de creencias del antiguo Egipto. Pero, ¿es eso todo lo que hay sobre el pilar Djed hoy en día? Definitivamente no. Este pilar ha recordado a los expertos la Torre Wardenclyffe de Tesla, con especulaciones de que Tesla construyó la torre con la energía del Djed. La torre fue una estación experimental temprana de transmisión inalámbrica, diseñada y construida por Nikola Tesla en Long Island, entre 1901 y 1902, ubicada en el pueblo de Shoreham, Nueva York. Tesla tenía la intención de transmitir mensajes, telefonía e incluso imágenes de fax a través del Océano Atlántico hacia Inglaterra y barcos en el mar, basándose en sus teorías de usar la Tierra para conducir las señales. Todo lo que él pretendía era hacer que la energía fuera gratuita para todos. Pero hoy ha habido especulaciones de que su obsesión con Egipto debió ser porque conocía un secreto sobre el pilar Djed que nadie más sabía. Pájaro de Saqqara. Hace 100 años, la aventura de volar comenzó con los hermanos Wright y su planeador de doble hélice con motor de gasolina. Desde ese momento, el hombre coronó un sueño que se remonta a las mentes de sus antepasados. Leonardo da Vinci ciertamente tenía planes de un precursor del vuelo con sus dibujos de velas, planeadores y hélices. Sin embargo, no fue el primer hombre en pensar en volar, ya que Ícaro quería estar lo más cerca posible del Sol. Pero, ¿tuvo este pensamiento algún significado importante? Echa un vistazo a este controvertido artefacto fuera de lugar conocido como el planeador de Saqqara o el pájaro de Saqqara. A finales del siglo XIX, una expedición arqueológica encontró un artefacto con forma de pájaro entre otros objetos en una tumba de Saqqara, que data del año 200 a.C. Está hecho de madera de sicomoro, un árbol consagrado vinculado a la diosa Hathor y un símbolo de inmortalidad. Hoy en día se puede encontrar en la sala 22 del Museo Egipcio de El Cairo, con una longitud de unos 14 centímetros y una envergadura de 18 centímetros.
Ganó su nombre de pájaro de Saqqara por su pico y ojos que apuntan a la representación de un halcón, que es un emblema del dios Horus. Pero lo que despertó la curiosidad de los expertos fue la cola, que es cuadrada, extrañamente erguida y supuestamente con una parte hundida que podría acomodar algo. Las alas se abrieron pero sin la más mínima curvatura. Se afinan hacia los extremos y han sido encajadas dentro de una ranura. Y sí, para una estructura de ave, no tiene pies. Habríamos dicho que fue influenciado por la estilización extrema de un artista, pero no tiene ningún tipo de tallado para representar las plumas de un hipotético pájaro. Sin embargo, no podemos descartar que esta peculiaridad se originara de pintura que casi ha desaparecido por completo. Podría ser un objeto ritual, un juguete o una veleta para colocar en barcos sagrados para indicar la dirección del viento. De todos los que examinaron y dijeron algo sobre el artefacto, el primero en pensar de manera diferente fue Khalil Mesija, profesor de anatomía artística en la Universidad de Helwan, quien pareció reconocer en el inusual pájaro el modelo a escala de un planeador, aunque carecía de la cola. Se atrevió a anotarlo y desde entonces, el artefacto ha sido llamado, erróneamente o no, el planeador de Saqqara o avión del faraón. En los años 70 del siglo pasado, el Ministerio de Cultura de Egipto formó una comisión para arrojar luz sobre el misterio, y los expertos coincidieron en la singularidad de la pieza, afirmando que no era un simple juguete, sino un modelo que podría tener valor aerodinámico. Martin Grigori, un diseñador y fabricante de planeadores, se tomó la molestia de reproducir la aeronave, pero no pudo lograr que volara debido a su inestabilidad. Sin embargo, el biólogo naturalista Ivan Terence Sanderson tuvo un resultado completamente diferente durante su simulación. Al modificar el modelo y usar madera de balsa en lugar de sicomoro, demostró que podía hacerlo volar con solo un ligero empujón, incluso haciéndolo planear. Quizás esa pieza faltante en la parte trasera del avión del faraón podría ser razonablemente la cola del avión que controla la estabilidad y el equilibrio, lo que gobierna la rotación y permite el despegue, el ascenso y el descenso en las aeronaves. Esta especulación solo hace que los antiguos egipcios parezcan personas aterradoras, mientras sigues preguntándote, ¿sabían volar los antiguos egipcios? Es hora de la elección de nuestro suscriptor. Desde la misteriosa caja de granito de Asuán hasta las vasijas de alabastro del Templo del Sol, estos descubrimientos han hecho que los arqueólogos crean en la tecnología inimaginablemente avanzada, dejada por la civilización preegipcia, que desapareció. Cuando se descubrió la caja de granito, se observó que los antiguos egipcios la usaron, pero no la fabricaron. Esto se estableció a través de lo que aprendimos de los egiptólogos, quienes nos dijeron que en los tiempos dinásticos, que son tiempos del reinado de los faraones, se usaban herramientas de cobre o bronce para cortar ángulos y formas detalladas con extrema destreza y sofisticación. Esto implica que los antiguos egipcios no fabricaron esta caja de granito. Lo mismo ocurre con el mencionado disco de esquisto, que parece la rueda de un vehículo moderno o una parte de una máquina moderna. Y finalmente, las vasijas de alabastro encontradas en el Templo del Sol, que tienen cortes muy detallados que solo se pueden lograr con tecnología avanzada. ¿Cómo exactamente pensaron los antiguos humanos en estos artefactos y cómo los crearon finalmente sin tecnología moderna? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios mientras profundizamos en los detalles de las vasijas de alabastro del Templo del Sol. Entre 1898 y 1901, el Templo del Sol de Nusserrae fue excavado por los egiptólogos Ludwig Borchardt y Friedrich Wilhelm von Bissing en nombre del Museo de Berlín. Se decía que este templo fue construido por orden de Nusserra-ini, quien fue el sexto rey de la quinta dinastía de Egipto. Aunque no está claro cuándo exactamente reinó Nusserra en Egipto, se estima que llegó al trono a principios de la segunda mitad del siglo 25 a.C. El templo fue construido en honor al dios del sol conocido como Ra, y consiste en un recinto amurallado rectangular de 100 por 76 metros, con una entrada situada en la cara oriental. El complejo está construido principalmente de ladrillo de barro, cubierto con piedra caliza, y está situado en las orillas del antiguo lecho del lago Abusir. Se accede al templo a través de una pequeña estructura llamada el Templo del Valle, en el borde oriental del complejo, que está parcialmente sumergida y ha sufrido daños extensos. Este templo en sí no es lo intrigante, sino los descubrimientos encontrados en su interior. Tiene un gran patio abierto donde yacen las ruinas de un colosal obelisco de piedra. El obelisco, que fue construido con bloques de piedra caliza de forma irregular, tenía una base de pedestal de granito rojo, lados inclinados y una parte superior cuadrada, con una altura estimada del obelisco entre 35 y 50 metros y un altar ubicado en el centro del patio.
Se cree que era un lugar de sacrificio. Los registros recuperados del Templo del Sol de Userkaf sugieren que se sacrificaban 2 bueyes y 2 gansos cada día. Y en el lado norte del patio están los restos de varios almacenes que pueden haber sido donde se sacrificaban los animales. Para coronarlo todo, se descubrieron 9 cuencas circulares de alabastro a lo largo de la pared este del patio, que se ha teorizado que originalmente eran 10 cuencas. Algunos estudiosos creen que estas vasijas se usaban para recoger la sangre de los sacrificios de animales, y para apoyar esta hipótesis, señalan la evidencia de surcos cortados en el suelo de piedra del patio, que podrían haber sido utilizados para drenar la sangre. Sin embargo, otros investigadores piensan que las vasijas probablemente eran solo simbólicas o decorativas, ya que no se han descubierto cuchillos u otros equipos relacionados con el sacrificio en el área. También se ha planteado la hipótesis de que estas pilas se usaban como dispositivos de nivelación para grandes áreas, conectadas entre sí y llenas de agua para proporcionar un punto de referencia común. Pero la función de estas pilas no es tan misteriosa como su creación. Una mirada más cercana muestra cómo han sido cuidadosamente estructurados y tienen agujeros perforados en ellos de tamaños iguales, lo que sugiere el uso de una herramienta demasiado avanzada para la época en que se dice que se crearon estos basins. Las pirámides de Zawiet, el Arian. Justo en el corazón de Zawiet, el Arian, hay 2 pirámides misteriosas conocidas como la pirámide de Capas y la pirámide norte inacabada. La pirámide de Capas, que se cree fue construida durante el reinado del faraón Kaba en la tercera dinastía, data de aproximadamente 2670 a.C. Aunque su núcleo permanece en gran parte inexplorado, el área circundante cuenta con grandes mastabas, que se cree que sirvieron como viviendas para altos funcionarios, lo que indica la importancia real de Zawiet el Arian en el antiguo Egipto. Esta pirámide, junto con la pirámide norte inacabada, a veces llamada la pirámide de Baca o Bekeris, es un testimonio de la notable destreza arquitectónica del período del Reino Antiguo. Arqueólogos y egiptólogos sugieren que la pirámide inacabada pertenece a la dinastía cuarta temprana o media, pero lo que nadie sabe es la identidad de su constructor, lo cual sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos. Uno de los aspectos intrigantes de la pirámide inacabada es la presencia de numerosas inscripciones escritas en tinta negra y roja dentro de su cámara y escalera descendente. Estas inscripciones contienen pistas sobre el propietario de la pirámide, pero el único desafío es la correcta lectura del nombre. Se han propuesto varias interpretaciones, desde Nebka hasta Setka, dejándonos con un misterio tentador que puede permanecer sin resolver para siempre. Otra mala noticia es el conocimiento limitado sobre la superestructura de esta pirámide, ya que solo se ha completado la base cuadrada, tallada en roca madre natural, que mide unos impresionantes 200 metros por 200 metros. Restos débiles sugieren la presencia de un pedestal circundante, probablemente destinado a sostener un revestimiento de piedra caliza. Desafortunadamente, las dimensiones exactas y la pendiente planificada de la pirámide siguen siendo elusivas, debido a la ausencia de bloques de revestimiento o del piramidión. Y vale la pena señalar que los pedestales de las pirámides eran consistentemente más grandes que la base de la pirámide misma. Esto deja espacio para la especulación de que el diseño original podría haber previsto una estructura notablemente más pequeña. La subestructura de la pirámide, por otro lado, presenta una imagen más detallada. Comprende un pozo en forma de T, con el corredor orientado de sur a norte y la cámara extendiéndose de este a oeste. Curiosamente, todo el pozo carece de techo, lo que plantea la posibilidad de que nunca haya sido techado. También nos desconcierta una escalera descendente hacia la cámara, que encuentra una superficie horizontal de propósito desconocido a mitad de su longitud. Además, descubierto cerca del extremo occidental de la cámara, se encontró un recipiente inusual. Con una forma ovalada, estaba incrustado en uno de los bloques de piedra que constituyen el suelo de la cámara. El aspecto intrigante es que este recipiente parece haber sido llevado a la cámara durante la construcción de la fundación, ya que sus dimensiones hacen imposible que pase por el pasadizo que conduce a la cámara. Sin embargo, la tina tiene una tapa ovalada intacta, lo que sugiere que la tina fue sellada en algún momento. Aunque se ha informado que se descubrieron rastros de una sustancia dentro de la tina, lamentablemente, estas sustancias nunca fueron sometidas a un examen más detallado, y desde entonces se han perdido con el tiempo. La luz de Dendera. Esta en particular es muy controvertida, y todo es porque no es exactamente un artefacto de posible tecnología antigua, sino la posible representación de tal. En la pared de uno de los templos antiguos mejor conservados de Egipto, el templo de la diosa egipcia Hathor en Dendera, había una imagen conocida como la luz de Dendera.
Esta imagen, a primera vista, parece una bombilla similar a un tubo de cruques con un zócalo de loto en un extremo, un cable que viaja por debajo y un filamento en forma de serpiente dentro de ella. En la representación más popular de la luz de Dendera, se muestra a un sacerdote sosteniendo la lámpara y se ven algunas figuras más pequeñas debajo de ella, donde una de ellas parece estar dirigiendo la bombilla hacia arriba. También se muestra un pilar Geth de 2 brazos con la bombilla y las manos aparentemente conectadas al cable en forma de serpiente en su interior. También hay un babuino presentado frente a la lámpara, mientras sostiene 2 cuchillos frente a sí mismo. El primero en proponer que esta imagen representaba una lámpara eléctrica fue un ingeniero eléctrico noruego, después de lo cual los autores austríacos, Peter Krasa y Rainer Habeck, llevaron la hipótesis a la atención mundial cuando publicaron un libro basado en los relieves de Dendera, titulado Das Licht der Pharaonen, Hochtechnologie, y electricidad en el Antiguo Egipto, que significa luz de los faraones, alta tecnología y electricidad en el Antiguo Egipto. Otro ingeniero eléctrico llamado Garn más tarde probó la hipótesis y construyó un modelo funcional de la luz de Dendera. En una traducción al inglés de un extracto del libro, ¿cómo la luz de Dendera podría haber generado luz en el pasado? Sin embargo, algunos egiptólogos han discrepado, citando las inscripciones asociadas con la imagen. Las inscripciones nos dicen que Harshamtus, otro dios creador, es la serpiente que surge de la flor de loto con su cuerpo siendo llevado por el pilar Yed en la barca diurna, que es el llamado cable, en la hipótesis de la luz de Dendera. Sin embargo, sea o no una representación de una bombilla, no podemos negar otras evidencias de tecnología avanzada de la civilización preegipcia. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.